Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Economía y Sociedad Mexicana en el tercer año de preparatoria en el Instituto Corima. Bien, en la clase anterior hablamos un poco de los bloques económicos y su función que tienen en el modelo capitalista, ¿sí?, internacional. Esta clase vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio. Así es que tomen nota para poder hacer su mesorretícula adecuadamente. Comenzamos. Para poder entender el TLC y que, bueno, ya tenemos el trasfondo teórico para poder abordar que el bloque económico es precisamente estas alianzas para tener una mejor relación económica más fluida y que su conclusión sea mayor crecimiento económico, vamos entonces a basarnos precisamente en el bloque económico de la NAFTA, que es precisamente México, Estados Unidos y Canadá. Pero antes de eso tenemos que entender un poquito cómo estaba la situación precisamente de México antes del TLC, porque, pues bueno, tenemos una situación interesante que para el año de 1985 se va a dar un fenómeno conocido como la apertura, ¿sí? Y entonces, sin esta apertura, pues no habría una como consecuencia para poder firmar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, bueno, efectivamente, ¿no? Tenemos que hablar un poco sobre la apertura en México. Esta va a iniciar precisamente en junio de 1985. Evidentemente va a estar controlada por el Banco de México, ¿sí? Sin embargo, el giro importante se va a dar precisamente en 1986, cuando México va a ingresar al famoso Acuerdo General de Aranceles y Comercio, en sus siglas en inglés GATT, ¿sí? Es General Agreement Trade and Treatment, ¿sí? Entonces, bueno, es aquí cuando podemos hablar un poco de la apertura, ¿sí? Y aparte, otro proceso económico que va a ser muy importante es el proceso antiinflacionario, ¿sí? Perfecto. Bueno, evidentemente, con las presidencias anteriores, a partir de antes de 1982, México era un país totalmente cerrado, ¿sí? Cuando prácticamente todos los productos requerían permiso de importación, incluso se aplicaba un control de cambios, por lo que no se podía siquiera comprar dólares, ¿vale? 4 años después entonces va a entrar México al GATT, ¿sí? Y otros 4 años después, en 1990, como lo vimos en la sesión anterior, va a iniciar las negociaciones con Estados Unidos de América para firmar un acuerdo de libre comercio entre las dos naciones. Sin embargo, para 1994, 12 años después de ser un país totalmente cerrado, México llegó a acuerdos comerciales en funcionamiento con Chile, Estados Unidos y Canadá, e inició negociaciones con varios más. En el año 2000 se firmó un acuerdo con la Unión Europea, por lo que México se convirtió en el país con mayor número de acuerdos comerciales en el mundo, ¿sí? Con 27 países, ¿vale? Pero vamos a regresar un poquito atrás, porque pues esto suena muy interesante y ahorita lo vamos a ver reflejado en esta gráfica que están viendo acá, que es interactiva. Bueno, en la década de 1970, México tenía un volumen de comercio, ¿qué quiere decir esto? Exportaciones, ¿sí? Más importaciones. Acuérdense la cuenta corriente. Bueno, ya la vimos en sesiones anteriores. Este volumen de comercio representaba para México en esa época el 10% del Producto Interno Bruto. Para el año 2000, México comerciaba cada mes lo que en 1982 requería en un año. Ahorita nos explicamos mejor. Con un volumen de comercio que representaba el 60% del PIB, porcentaje en el que el petróleo rondaba un 5% del total, e incluso en un buen año como el 2000 fue menos de 10% de las exportaciones. Bueno, si nosotros tuviéramos, como pueden observar esta gráfica, pues empieza en 1993, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos localizar una gráfica anterior a este año, podemos observar, por ejemplo, que el PIB, en cuanto al volumen de comercio como porcentaje del PIB, va a dar precisamente para el año que estamos mencionando, 1970, aproximadamente el 10%. Para 1975 va a representar un 12% del PIB, ¿sí? Para 1985, ojo, ¿cuánto creen que va a representar? Un 25% del PIB.
Y bueno, si ustedes hacen cuentas qué pasó para 1985, pues precisamente ya habíamos ingresado al GATT, ¿no? Al Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Entonces, podemos observar que gracias a esta integración o a estos inicios de integración al bloque económico, el comercio en México empieza a representar bastante porcentaje en el PIB, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente, para 1995, ¿cuánto creen que fue de PIB? Pues efectivamente vamos a tener una cantidad de 58% del PIB, ¿vale? Sí, para el 95, ojo, ¿sí? Entonces, es muy interesante. Entonces, con estos datos, como les mencioné, hagan en su mente una gráfica partiendo de esta fecha que están observando 93 para atrás, podemos apreciar la velocidad que tuvo la apertura comercial en nuestro país. Hubo dos momentos relevantes de este cambio. El primero va efectivamente de 1986 a 1992, cuando México abrió sus fronteras de manera unilateral, y el segundo inició en 1993, que fue en la época de los acuerdos comerciales internacionales, ¿vale? Entonces, y bueno, continuamos. México inició su apertura en el verano de 1985, de manera muy cautelosa, ¿sí? Se trató de un programa planteado por el Banco de México, mediante el cual se buscaba recuperar una parte del comercio exterior, pero sin cambiar de lleno la política económica. Sin embargo, los terremotos de septiembre y la grave caída del precio del petróleo en los primeros meses de 1986 hizo inútil este programa, que fue sustituido en junio de 1986. México se integra al GATT, como mencionamos, en esos meses, y la reducción de aranceles se aceleró mucho. Acuérdense que un arancel es un impuesto por un producto exterior que se fabrica aquí también en México. Por ejemplo, ¿no? Si aquí se fabricara un refresco de cola y quisieran cerrar, pero no hubiera apertura comercial, ese refresco de cola costaría más barato acá y la Coca-Cola costaría más cara porque tendría un gravamen de arancel. Entonces, al eliminar esto, pues ya hay competencia y bueno, todo lo que representa un libre comercio como de esa naturaleza, ¿no? Entonces, por eso la reducción de aranceles se tiene que reducir para acelerar el comercio. Sin embargo, pues debido a la crisis y al escaso ingreso de la población, la apertura comercial no tuvo un efecto mayor sino hasta 1998, que habíamos hablado un poquito de cuánto porcentaje representaba del PIB el comercio. Antes de eso, los 2 años de inflación galopante hicieron muy difícil para los empresarios extranjeros colocar sus productos en México. El plan antiinflacionario, iniciado en diciembre de 1987, dio en cambio un gran espacio a las importaciones, como lo mencionamos anteriormente. El crecimiento de estas durante 1988 fue el más elevado de la década, como se aprecia precisamente o se puede ver en la gráfica que describimos hace unos momentos. Salvo un par de meses en el 84 y 85 que por ahí bajó a 20, ¿no? 21, ¿no? Que fueron más bien el efecto de la comparación con el periodo más duro de la crisis. Todo el resto del tiempo las importaciones crecieron menos que en 1988. La razón estaba precisamente en el plan antiinflacionario, que forzó a las empresas mexicanas a competir en condiciones de seria desventaja frente a las importaciones, que entraron con gran vigor. Entonces podemos también, si tuviéramos una gráfica que partiera de 1993 para atrás, en cuanto a exportaciones e importaciones, ¿sí? O el crecimiento del comercio exterior en México. Entonces, igual que la que tenemos acá, por ejemplo, que en un rubro azul está marcado las exportaciones y en rojo las importaciones, bueno, entonces precisamente para los 90s tenemos a nivel de importaciones, básicamente tenemos menos 18% para respaldar la información que acabamos de decir. Y exportaciones, es interesante que vamos a tener 20%. Entonces, efectivamente, acuérdense, exportaciones es cuando venden, cuando el país vende a otros países sus productos, servicios, etc. Y las importaciones es cuando el país compra. Esto es muy interesante porque precisamente importaciones es gasto y exportaciones es ingreso. Acuérdense un poquito de la cuenta corriente que ya hemos hablado un poquito. Evidentemente, como todos los detractores del libre comercio y de las cuestiones liberales, en liberalismo económico, cuando tienen algún planteamiento socialista, posteriormente se va a culpar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte por las dificultades económicas
relacionadas con el gran crecimiento de las importaciones. Esta acusación fue incorrecta, porque el problema no provenía del TLC, que inició su funcionamiento en 1994. Provenía de la apertura indiscriminada de 1986. Se aceleró durante el Pacto de Solidaridad Económica en 1988, y es que la apertura se aprovechó precisamente para hacer más eficiente la lucha contra la inflación. La guerra se ganó, pero el costo fue elevado. Varias industrias prácticamente desaparecieron. ¿Qué industrias fueron las que más resintieron esto? La industria de la madera, la industria de los juguetes, la industria de los zapatos, la industria de los dulces. Un ejemplo concreto, la industria textil desapareció en su totalidad en 1992, ¿sí? O sea, principalmente en la rama de hilados y tejidos. Ya después reaparecerá, pero totalmente distinto a la dinámica que llevaban. Entonces, bueno, efectivamente entramos directamente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, pues efectivamente en 1989 México buscó en Europa apoyo para su recuperación. A pesar de que nuestro país participó en el Banco de Reconstrucción Europeo y de que teníamos una buena imagen en Europa, la reestructuración del este europeo nos colocó en una posición difícil, ¿sí? Basta mencionar que Alemania, en su intento por industrializarse, o industrializar la Alemania del Este, acuérdense que estaba dividida por el muro de Berlín famoso, la parte comunista y la parte capitalista. Requirió muchos más fondos de los que tenía disponibles para realizar esta empresa. Entonces provocó que la única dirección factible para la internacionalización de México fuera hacia el norte, o sea, hacia Estados Unidos. Europa ya no nos podía atender y Japón pues nunca ha estado cerca de nosotros. Ya vieron cuando intentaron importar frutas y verduras, pues no llega muy bien la mercancía. Entonces las direcciones restantes pues era el norte y el sur. Norte Estados Unidos, Norteamérica, Canadá y el sur América Latina. El problema serio de esta última opción fue que nuestro comercio con ellos era extraordinariamente pequeño. Estamos hablando de un 2% del total. ¿Sí? Entonces, que además éramos países con carencias y ventajas similares, ¿no? Entonces, por lo que la asociación formal no parecía demasiado útil para ninguno. De cualquier forma, pues México firmó un tratado con ellos, un acuerdo que ya lo vimos en los bloques económicos. Y pues bueno, entonces el primer paso en la dirección del TLC fue el acuerdo firmado con Estados Unidos en 1987, modificado en octubre de 1989 y con Canadá en marzo del mismo año. Pero debemos utilizar como primera actividad formal rumbo al TLC las consultas de marzo y abril del 90, ¿vale? Organizadas por el Senado de la República, que fueron llamadas las relaciones comerciales de México con el mundo, y que realmente tenían como único fin legitimar al Ejecutivo para iniciar las negociaciones del TLC. Después de iniciar las negociaciones con Estados Unidos, Canadá y México, abrió espacio a otros países, ¿no? Que ya los hablamos un poquito. Ahora, pues ahora sí podemos pasar a la gráfica. Una vez que tenemos el TLC, que nuestra relación comercial con Estados Unidos, en cifras anuales en millones de dólares, las podemos observar acá. Acuérdense, importaciones es lo que nosotros compramos. Y ahí está. En 1995, ¿cuánto va a ser? 66.273.64 millones de dólares, ¿no? Para el 96, 80 millones 570.02 de dólares, ¿no? Vean cómo va aumentando la curva. Si van siguiendo el puntero en los años, vean en el 2000, ¿sí? Esto es interesante, acuérdense. Entre más exportaciones haya, hay más ingresos en el país. Vean, es interesante un poco, y aunque suene un poquito partidista, pero en el 2000 entró el PAN, ¿no? Entonces vean cómo el progreso económico, cómo los ingresos de la nación fueron mayores. Vean este pico para el 2008, 233.522.73 millones de dólares de ingresos. Aquí hubo pues una baja, ¿ya vieron? Un poquito, pero no afectó. Vean cómo va creciendo, y efectivamente en 2014, vean, ¿no? Esas son las exportaciones. Ahora en las importaciones vean los números, que está en rojo. Importaciones son los gastos, o sea, lo que se compra, materia prima, gasolina, ¿no? Que es lo que sucede. Bueno, vean las cantidades que se van nombrando. Vean acá el pico de gastos. Entonces, en cuanto a cuenta corriente, vean, en 2000 tenemos de ingresos 147.000,
399.94 y de gastos 127.534.43 millones de dólares, ¿vale? Bien, eso es muy interesante porque precisamente que ahora van a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que exportamos? Pero antes de pasar a eso, vamos a hacer otra gráfica interesante. Por ejemplo, la relación comercial con México-Canadá, a lo mejor no se la habían planteado, ahí está ya, no se la habían planteado, pero ¿cómo era aquí la cuestión? Aquí sí es un poquito más dispareja. Vean, al menos ha sido muy regular las compras y las ventas del país, ¿no? Acuérdense, las compras es la roja, o sea, lo que el país compra al exterior, y las ventas es lo azul. Entonces vean efectivamente que con Canadá pues no hay muchos ingresos, más bien le compramos más, ¿ya vieron? O sea, si lo ven así en cuenta corriente, le compra más México a Canadá, ¿vale? Bien. Esto también es interesante porque pues ellos están metidos en este bloque económico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se da la relación comercial de Estados Unidos y Canadá en millones de dólares? Pues tenemos la misma, vean. Estados Unidos también le compra mucho a Canadá. Vean, ya ven. Es lo que compra. Y Estados Unidos casi no le vende. ¿Ya vieron? Le vende muy poco. Entonces en ese caso, pues ahí sí es muy interesante porque Canadá tiene una serie porque Canadá también es una cosa muy avanzada. Ahora bien, ¿cuáles son las exportaciones de México? ¿Cuáles son en materia? Pues evidentemente textiles, ¿no? Y bueno, ¿qué acuerdo se hace con el TLC para Canadá y México? Bueno, aranceles muy bajos a prendas de vestir, prevalece el acuerdo multifibras, ¿sí? Que es un instrumento de protección a la industria textil estadounidense, ¿vale? En industria automotriz y autopartes se eliminan aranceles a 10 años para unidades nuevas. Petroquímica, México no está obligado a aceptar una cláusula que exige surtir sin perturbación de petróleo a los miembros del tratado y a no elevar los precios en forma unilateral, ¿sí? Porque es el único país petrolero de los tres, ¿vale? Entonces, bueno, exportaciones agrícolas y pecuarias, ¿no? Establece un proteccionismo encubierto a favor de Estados Unidos de América, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Pues a través de restricciones sanitarias y fitosanitarias, ¿no? O sea, es muy interesante. Compras del sector público, los tres países se abren a la competencia, ¿vale? Pero ¿quién gana en esta competencia? Pues Estados Unidos de Norteamérica. Servicios profesionales transfronterizos. Ahí se aplica a profesionales y hombres de negocios. Se otorgarán licencias y certificaciones. El asunto de los trabajadores migratorios pues no se resuelve. Otro en materia de TLC es transportes diversos, total liberación. Derechos de propiedad intelectual, pues precisamente se salvaguardan los derechos de patentes y marcas de autor, inventos y diseños a satisfacción de Estados Unidos de Norteamérica. Inversión, no poner obstáculo a las inversiones, eso es muy importante. Ecología, no afectar especies en extinción, como sucedió en el caso de los delfines, ¿no? Y que motiva el embargo atunero contra México. Y ahí tenemos un poquito de las exportaciones de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces el porciento del total de las exportaciones tenemos en 8.20% en autos, refacciones 7.30%, camiones de reparto 6.7%, computadoras 5.80%, equipo de vídeo 4.3%, petróleo crudo 4.10%, teléfonos 3.90%, cable aislado 3.5%, tractores 2.80%, asientos 2.40%, ¿sí? Entonces ahí tenemos los datos duros, ¿sí? Las exportaciones de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que manda Estados Unidos para acá? Y ahí es donde hablamos precisamente de las compras que hace México a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, refinados de petróleo, 8.5%, refacciones, 8.1%, motores, 2.1%, gas de petróleo, 20%, el gas propano, autos, 1.7%, cable aislado, 1.6%, equipos de protección, 1.5%, teléfonos, 1.3%, equipo de vídeo, 1.3%, piezas de motor, 1.2%. Esto es interesante, ya vieron, porque ¿qué es lo que más le compramos a Estados Unidos? Petróleo refinado, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy interesante. Acá que tenemos, bueno, esto ya serían de Canadá. Por ejemplo, ¿qué le compramos a Canadá? Aunque no se alcanza a ver en la pantalla porque ahí ya se movió un poquito la gráfica.
no la puedo regresar a más pequeña, pero les puedo yo contar. En refacciones tenemos 9.60%, en colza 7.60%, en autos 6%, polímeros de etileno 3.1%, trigo 2.6%, llantas 2.40%, asientos 1.90%, medicamentos 1.8%, carne de cerdo 1.8%, teléfonos 1.6%, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está la cuestión del TLC. Espero pues les haya interesado este tema. Ahí en su mesoretícula vamos a trabajar un poco esta información. Y pues muchas gracias y nos veremos pronto. Hasta luego.